¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos en esta edición especial de la entrevista del domingo, en día martes, siempre junto a Jorge Andrés Richards y Cecilia Álamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y con un invitado que tuvimos el domingo antes de las elecciones, solo que entonces era candidato de la Concertación, ahora es el presidente electo, Ricardo Lagos Escobar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. La verdad es que tuvimos un problema cuando hicimos la reunión previa. Sus hijos le dicen Lagos, sus amigos Ricardo. ¿Usted se acostumbra a que le digan señor presidente? No, la verdad que no. Miro para atrás. ¿Cómo le podemos decir hoy día? No, Ricardo nomás. Muy bien, pues Ricardo, señor Lagos. El día de las elecciones me tocó estar aquí en el Hotel Carrera y la verdad es que había bastante nerviosismo en algún momento entre sus partidarios. ¿Es cierto que usted en algún momento ese día pensó en que no ganaba las elecciones, en que podía perder? Bueno, esa posibilidad siempre existe en una elección, máxime cuando es una elección bastante competitiva después de la primera vuelta. Y en consecuencia pensaba que los números indicaban que debía ganar, pero la posibilidad siempre existe. Ahora, cuando usted llegó ya aquí al Hotel Carrera, tenemos algunas imágenes allí, ¿ya sabía que era el nuevo presidente de Chile? No. Pensaba que las cosas iban en buena dirección, pero no tenía esa percepción. Bueno, pero pocos momentos después, a eso de las 8 de la noche más o menos, llegó Joaquín Lavín, aquí se reunieron. ¿De qué conversaron allí? Algo escuchamos de los hijos, de las vacaciones. A ver, fue una mezcla de cosas un poco personales que ocurre con las familias numerosas, cómo son las vacaciones, cómo hacer vacaciones cuando se es un poco conocido, mantener cierta privacidad en las vacaciones, el tema en qué medida también la actividad pública hace que los niños vean a la política un competidor con el tiempo de los padres, y algo también de política, digamos. Yo le agradecí primero el gesto, por cierto, que de venir con mi señora a verme, y la posibilidad de adelantar algunos temas en donde hay consensos y poder avanzar. Y me parecía que así como era un espléndido gesto ante Chile y los chilenos y el mundo, la visita que me estaba haciendo, a lo mejor podía ser un muy buen gesto también poder avanzar en algunos temas comunes, en donde si en los programas teníamos coincidencia, y son temas que requieren acuerdo legislativo, poder enviar proyectos al Parlamento. En campaña se dicen muchas cosas, unos contra otros, y obviamente uno no le encuentra virtudes al adversario, pero ahora ya como presidente electo, ¿usted le encuentra algún mérito a Joaquín Lavín? Bueno, alguien que llega a tener la votación que tiene, una votación histórica desde el punto de vista de lo que ha obtenido en general los partidos de derecha, obviamente que tiene que tener méritos, ¿verdad? Ha sido un buen alcalde, y eso lo catapultó en el sentido de una capacidad de ejercer un liderazgo. Sin embargo, yo pondría el énfasis en otra cosa. Yo creo que él ordenó bien a los partidos de derecha, que en general son un poquito díscolos históricamente hablando. Bueno, no solo los partidos de derecha, digamos las cosas como son, pero creo que eso lo hizo y lo hizo muy bien. Amén de que pudo un nivel de comunicación con la gente muy bueno, digamos. Usted ha dicho, señor Lago, refiriéndose precisamente a su oponente, cuando le quiere reconocer algún mérito, de que hizo una muy buena campaña. ¿Qué piensa usted cuando dice esa frase? ¿Qué significa una muy buena campaña? El poder tener una buena capacidad de comunicación con la gente, que los temas que uno quiere colocar, los coloca de tal manera que llegan muy bien a la gente. El poder haber desplegado, Joaquín Lavín era una persona relativamente desconocida en el país cuando inicia la campaña. Y una muy buena campaña es también tener muy buenos recursos como para poder escribir el nombre Lavín en todo Chile. Es un tema no menor. Y eso también es una buena forma de hacer campaña. Pero suponer que porque usted puede poner el nombre en todo Chile es suficiente, no. Se requiere de verdad un mensaje. ¿Eso significa de alguna manera, por ejemplo, poder sintonizar adecuadamente con los problemas de la gente, que fue lo que en definitiva más bien se le reconoció? Bueno, llámelo así, si quiere sintonizar con los temas de la gente. Pero creo que es más que sintonizar con temas de la gente. Creo que uno puede sintonizar con los temas y tener dificultad de poderlos colocar. Carlos Montes, presidente de la Cámara de Diputados, declaró hoy día de que existe la posibilidad de crear como una comisión de trabajo para efecto de llevar a cabo los ciertos proyectos de los cuales coincidieron. Señor Lago, ¿no le parece que de repente se puede dar un paso un poquito más allá y hacer como hizo Elwin, por ejemplo, en su primera etapa, compartir las mesas de la Cámara y del Senado, o bien las presidencias de las comisiones, de manera de lograr ahí un trabajo conjunto interesante? Bueno, eso es algo que tienen que resolver los propios grupos parlamentarios, tiene que ver con el trabajo interno del Parlamento. Lo que hoy ocurrió es consecuencia de
de las definiciones que tomaron 2 años atrás. ¿Pero usted estaría dispuesto por lo menos a propiciar una cosa como esa? A mí me gustaría mucho que Carlos Montes pudiera, tratándose de temas de tipo legislativo, tomar un poquito a su cargo en la forma de poder coordinar estas tareas y llevarlas a cabo. Si a juicio de los parlamentarios les parece bien tener un trabajo más armónico en las comisiones, espléndido. Creo que es una buena mensaje al país. Buenas noches, señor presidente electo. Por una vez se lo podemos decir. Felicitaciones. Gracias. Quiero que me responda con toda franqueza. No el 16, el día 12 de diciembre. ¿En algún momento usted pensó que se le escapaba a la presidencia de la República? Sí, pensé que la elección iba a ser muy competitiva en la segunda vuelta. No, yo le digo en el mismo 12. ¿Usted pensó que se le podía escapar Claro. en los recuentos? El 12. Sí, el 12, en la primera vuelta. No, o sea, el 12 lo que me pareció fue que había habido una elección muy competitiva y en consecuencia el resultado de la segunda vuelta era incierto, a eso me refiero. No, yo le preguntaba si en los recuentos. No, del no, 12. no, los 30.000, que cambiaran los 30.000 votos, ¿Sí? no, eso me pareció, ni siquiera me lo planteé como tema. O sea, no se le escapaba a la presidencia. La presidencia se podía escapar a la segunda vuelta si tenía los votos. Eugenio Tironi, uno de sus asesores y que dirigió la franja de la segunda vuelta, señaló que el 12 de diciembre este país cambió y que nosotros, por usted, se hicieron cargo de ello. Me gustaría saber en qué cambió este país el 12 de diciembre. Yo creo que el 12 de diciembre lo que ocurrió fundamentalmente fue un Chile que mayoritariamente quiso luchar en contra de la dictadura, pero que ese mismo Chile quería mirar futuro. Un Chile que apreciaba mucho el sistema democrático y la competencia que da el sistema democrático, pero que no quiere una confrontación permanente. Un Chile que privilegia, por así decir, la cooperación y la solidaridad sobre el individualismo, lo cual no quiere decir que no sea un Chile que aprecia la capacidad de cada uno de resolver sus propios problemas. ¿Y le gusta ese Chile a usted? Creo que es un buen Chile, porque es una buena combinación de entender, como lo he dicho en una ocasión, dije, nos separan más de 25 años desde el año 73 y solo 10 del bicentenario del 2010. Entonces, ¿cuáles son la agenda más inmediata? Y por eso dije en la Plaza Constitución ese día domingo las características de este siglo XX y que nos quedan dolores que aún están allí, herencia del siglo XX, que tenemos que ser capaces de hacer que pasen, pero igual hay que mirar al futuro. Se habló mucho de cosas, incluso en un momento en las campañas se dijeron que eran cosistas, y todos terminaron en el cosismo. Y se olvidaron algunos temas que estuvieron muy presentes en un momento determinado, que eran los temas institucionales y políticos muchas veces. Pero a mí concretamente me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es su relación en este momento con las Fuerzas Armadas, que han estado muy silenciosas? Bueno, en verdad la relación que he tenido con ella ha sido la relación que tuve como ministro de Educación, ministro de Obras Públicas. Después prácticamente no he tenido relaciones con ella, no he tenido cargos oficiales. ¿Como presidente electo ha tomado contacto con las Fuerzas Armadas? No. ¿Se va a entrevistar con el general Izurieta en algún momento de los próximos días? Supongo que sí. ¿Está dispuesto usted a pedirle la entrevista o espera que se la pida él a usted? Bueno, son temas que tengo en este momento otros temas más en carpeta, pero si me solicita una entrevista, por cierto, la concederé. Señor Lagos, en algún momento de la campaña yo le pregunté por el tema Pinochet y usted me dijo que ese no era un tema que le interesaba a la gente, que no era un tema que aparecía en sus recorridos por Chile. Sin embargo, en el acto aquí frente a la Plaza de la Constitución, el único grito verdaderamente espontáneo de la multitud, de las 30.000 personas, 60.000 personas que estaban allí, fue juicio a Pinochet. ¿Cómo interpreta usted eso? Que estaba muy a flor de piel el tema de un general Pinochet que probablemente regrese en los próximos días. Y creo también que para un segmento muy significativo de Chile, el tema Pinochet sigue siendo importante. Esa gente que lo planteó aquí, me pareció que hablaban por un sector importante de Chile. Y por eso también le respondí inmediatamente diciendo que cuando decían justicia a Pinochet o juicio a Pinochet, yo dije claramente los juicios lo determinan los jueces, no los presidentes. ¿Usted cree que la gente lo interpreta así, confiar a los tribunales de justicia, o cree que ese juicio a Pinochet significa más bien condena a Pinochet? Las condenas las resuelven los jueces. Señor Lagos, un anhelo muy claro que salió de esta elección y que por lo demás usted lo recogió, es el anhelo de la población de un trabajo en conjunto, de un mirar
todos juntos hacia adelante. Pero siendo bien honesto y bien de corazón, usted tiene ahora una oposición muy fuerte al frente y probablemente es muy fácil el cambio, ¿no es cierto?, unos y otros en el poder. ¿Cree que realmente se pueda trabajar en conjunto dejando las diferencias políticas de lado? O sea, creo que hay temas específicos. O sea, diferencias en una sociedad siempre van a haber, ¿verdad? Esta división de izquierdas y derechas, bueno, la heredamos de los tiempos de la Revolución Francesa, ¿no? Con los estados generales. Pero, y desde allí que se viene hablando de izquierdas y derechas, ¿no? Y en consecuencia, siempre va a haber este tipo de divisiones y es normal en un sistema democrático. Ahora, eso no significa que no haya un conjunto de temas que a lo mejor requieren un abordaje común. Cuando se habla a ratos de decir, hagamos una política de Estado, es decir, hagamos una política por sobre las divisiones propias del gobierno, hay gobierno y oposición, y Estado, el Estado es todo Chile. Una política de Estado es una política que nos convoca a todos. Y Chile muchas veces ha tenido políticas de Estado. He puesto siempre el ejemplo del ferrocarril, ¿verdad? Empezamos a caminar con el ferrocarril al sur, cambiaron los gobiernos, comenzamos con don Manuel Montt, tuvimos guerra con España, tuvimos guerra con Perú y Bolivia, nos fuimos a la guerra civil de Balmaceda, cambiamos régimen presidencial por parlamentario, y siempre el ferrocarril iba al sur. ¿Qué duda cabe que sea una política de Estado? Nos demoramos 50 años en llegar a Puerto Montt. Y ahí había una claridad de a dónde quería llegar Chile. Bueno, creo que hay temas sobre los cuales uno puede pensar una cierta política de Estado. Cuando fui ministro de Educación me pareció que la educación podía ser un área de esa naturaleza, con naturales ajustes o discrepancias, pero en la línea gruesa sí. Y a lo mejor es posible avanzar en eso. Y en lo concreto, ¿qué puede esperar la población en lo inmediato, en el corto plazo? ¿En qué áreas cree usted que se puede llegar a acuerdo? Bueno, me parece que podemos tener un cierto entendimiento hice un levantamiento de lo que fueron las 60 medidas y otras declaraciones públicas del programa de mi opositor, lo que nosotros planteamos, y tengo un documento muy extenso de áreas similares. Hay elementos en salud, en educación, en delincuencia. Hay también elementos respecto a temas institucionales. Ojo, lo que decía Jorge Andrés. Hay una entrevista, por ejemplo, no sé qué grado de representatividad tenga, de Pablo Longueira al diario El Clarín de Buenos Aires, en que plantea también temas institucionales y la decisión de poder alcanzar algún consenso. Sobre eso quiero preguntarle precisamente. Usted durante mucho tiempo en su carrera política ha hablado de los enclaves autoritarios que aún quedan pendientes. Para que se entienda, senadores designados, Tribunal Constitucional, inamovilidad de los comandantes en jefe, entre otros. ¿Usted va a insistir con esos temas en algún momento? Porque los países no solamente se hacen de realizaciones, sino que también de institución, digamos. A ver, esos temas los ha planteado la concertación, están en la razón de ser de la coalición de gobierno y obviamente que están allí y son para perfeccionarse. Estos temas me parece muy importante colocarlos ante la opinión pública también. El que no estén en primer lugar de la agenda no quiere decir que sean trascendentes desde el punto de vista de un país. ¿Usted le da trascendencia? Le doy trascendencia porque esta es primera vez en la historia de Chile que tenemos una carta institucional que no nos interpreta a todos los chilenos. Y en nuestra larga historia siempre hemos tenido discrepancias, pero siempre hemos tenido una carta que es la que permite procesar las discrepancias. Dígame, ¿está dispuesto a llamar a plebiscito para resolver este problema más adelante? Bueno, puede ser una buena fórmula para consensuar determinado tipo de materias, la existencia del plebiscito. Dijo su discurso aquí, muy cerca de aquí, que en este país se tenían que terminar los odios, los rencores. Cuando dijo eso, ¿qué quiso decir? ¿A qué se refería? Que tenemos que hacer un esfuerzo por mirar el futuro. Antes de la elección, 48 horas antes, tuve una reunión privada, digamos, con un grupo de personeros que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, partidarios de mi postulación. Y les hice la reflexión que en la guerra civil del 91 murieron 10.000 chilenos, en un Chile de 1.100.000 personas. Equivaldría a que el 73, el equivalente serían 130.000 chilenos muertos. De acuerdo a la afortunadamente, claro, afortunadamente estuvimos muy lejos de esa cifra. Sin embargo, este país, a los 5 años, prácticamente, y no digo nada 20 años después, Balmaceda y los pensionistas estaban. Entonces ahí yo creo que hay un elemento que nos tiene que hacer llamar la atención. ¿Por qué no ha ocurrido? Bueno, no ha ocurrido porque el 91 se sabía exactamente de los muertos quiénes eran y dónde estaban. Y nosotros todavía tenemos un tema pendiente. Pero cómo somos capaces de superar eso, me parece que es fundamental también. ¿Cómo somos capaces de superar eso?
con el conocimiento de dónde están. Creo que es muy fuerte pedir razones humanitarias para algunos y no para todos. ¿Usted cree que están ¿Qué cosa? los detenidos desaparecidos? ¿Están en alguna parte? Están en alguna parte, y si no están, sería bueno decir no están. Señor Lagos, otro de los temas de campaña y que según las encuestas es lejos el que más le interesa a la gente, es el tema de la delincuencia, donde me imagino usted habrá notado algunas coincidencias entre su propuesta y la propuesta del señor Lavín, básicamente aumentar número y recursos para carabineros, para la policía de investigaciones, más personal en las calles. Pero Lavín planteaba un tema en los últimos días de campaña que a alguna gente le pareció interesante, que es esto que él decía: la segunda es la vencida. La segunda vez que un delincuente comete un delito, no se le rebaja las penas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, me parece que es una medida adecuada. Me recuerda a lo que se llamaba la ley Valdovinos. Entonces se decía que un determinado delincuente estaba valdovineado, y se refería a que alguien que había cometido determinado tipo de delitos no podía salir en libertad bajo fianza. Hay distintas iniciativas en esa dirección. Lo que ocurre es que el tema clave es la participación, yo diría, de la ciudadanía en el tema de la delincuencia. Me recuerdo una jueza, no sé si lo comenté otra vez, que vino acá de Bronx, que trabaja activamente en tolerancia cero del alcalde Giuliani. Y ella dijo que el tema más importante para abordar la delincuencia donde ella vivía es que cuando los delincuentes, o mejor dicho, los narcotraficantes, tomaron la plaza donde ella vivía, al frente de su departamento, para hacer sus negociaciones, lo más eficaz fue cuando los vecinos decidieron turnarse, ir a sentarse literalmente en la plaza e impedir que los narcotraficantes se dedicaran a eso. Creo que esto es muy importante, cómo usted incorpora a la ciudadanía en esto. Incorporación más que recursos, o junto con recursos, O sea, entonces. junto con, no es una cosa o lo otro, son tareas colectivas. Usted mencionaba el tema del narcotráfico. Tuvimos recién, todavía lo estamos viendo, un caso importante en el norte, allí en Arica, y una de sus primeras actividades como presidente electo fue justamente ir a un centro de jóvenes que se están rehabilitando de las drogas. Una cosa es el drogadicto, otra cosa es el narcotraficante. ¿Usted está dispuesto a endurecer penas contra el narcotráfico? Sí, de todas maneras. Porque me parece que ese es el tema tal vez más difícil que tenemos entre manos. Le tengo más temor que el de la delincuencia. Y el proceso de la readaptación del joven es un proceso muy difícil, muy duro. Ese día cuando fui comencé por felicitarlo, yo había estado antes con ellos. Le dije, el paso más importante que ustedes dan es cuando ustedes deciden venir aquí. Y ese es un paso muy importante porque requiere coraje y valentía, el que ustedes reconozcan este problema. Y estaban allí los padres y le dije, y coraje y valentía de sus padres. Porque ante sus vecinos, ante sus parientes, es reconocer, tengo un problema con mi hijo es drogadicto. ¿Y cómo endurecer las penas contra narcotraficantes? En algunos países asiáticos incluso se les condena a muerte. Bueno, creo que eso ya entrará a otro terreno. En general, por desgracia, el tema no es aumentar solo penas. ¿Por qué razón las penas en Estados Unidos son mucho más altas que en Alemania y los niveles delincuenciales en Alemania son mucho más bajos? No hay una relación entre el nivel delincuencial y la magnitud de la pena. Si lo hubiera, sería muy fácil la respuesta. Señor Lago, un lugar prioritario en su agenda, usted lo dijo desde siempre, estaba en todo el tema laboral, y me interesa entrar en el tema de las reformas laborales que usted prometió que sería su primer proyecto. ¿Usted pretende mandar al Parlamento el mismo proyecto que ya fue vetado, o incluir el veto del presidente de la República, o buscar una nueva alternativa? A ver, dos cosas. Primero, me gustaría que ese proyecto vaya también con el seguro de desempleo, si no se ha salido lo que se está debatiendo en el Parlamento actual del PROTRAC. Porque me parece muy importante que si Chile va a comenzar a tener un crecimiento económico como esperamos este año del orden del 6%, 6,5%, a final de año, así como vamos a estar pensando que la economía se nos ha calentado mucho, ¿y qué hacemos? Vamos a crear empleo, nos vamos a tender a olvidar del drama de la cesantía y el desempleo, y creo que es un buen momento para abordar el tema de un seguro de desempleo. Si hay flexibilidad laboral, me gustaría el seguro. Y junto a eso, el tema de las reformas. En el tema de las reformas hay 2 o 3 temas sustantivos, y allí me gustaría, si es posible, poder consensuar algunos temas espléndidos. Si hay otros temas que no se pueden consensuar, pues que se voten. Para eso funciona la democracia. No hay que tener dramas en que el Parlamento vote y un artículo se apruebe o se rechace. Pero creo que lo importante es tener una voluntad de legislar. No olvidemos que en un momento el Senado rechazó la idea de legislar.
Primero yo diría, tengamos la voluntad de legislar y segundo, veamos hasta dónde podemos consensuar. Mientras más podamos consensuar, mejor. Con lo cual podríamos esperar un proyecto nuevo, ¿no es cierto? Porque el mismo para anterior... consensuar tiene que haber un proyecto nuevo. Para darle tranquilidad a un sector importante también, ¿por qué no nos adelanta un poco en su equipo económico? ¿Efectivamente va a ser Eizaguirre el ministro de Hacienda o va a primar su amistad con Andrés Bianchi? Bueno, el equipo económico son muchos cargos, no solamente el ministro de Hacienda. Y me parece que lo que he querido señalar al país es que se trata de gente muy competente, algunos muy jóvenes, otros no tan jóvenes, con la ventaja de la experiencia, pero creo que una buena combinación de ambas cosas es positivo. En esa materia, la gente que salió al final de su franja, que decía los nuevos rojos del siglo XXI, esa gente va a ser ministro, ¿no? Me refiero a Daniel Fernández, Carolina Tobá, Claudio Rego y otros tantos más. Bueno, yo creo que el aparato del Estado es muy amplio, pero la idea que hemos tenido es poder señalar la capacidad de renovación de equipos que tiene la concertación. O sea, tenemos una capacidad de renovación muy amplia. Esos nombres que tú indicas son nombres muy significativos. Había otros, había empresarios, había médicos, etcétera, que no son tan conocidos por la opinión pública, pero que me parece que si pensamos bien, en el primer gabinete de Aylwin había varias personas muy desconocidas para la opinión pública y que resultaron buenos ministros. En este tema de la asignación, perdón, ¿va a haber coteo político o no? Porque no solamente la designación, usted ha dicho va a trabajar con los mejores, pero va a existir esto de que el director de un servicio es de un partido, el subdirector de otro, el ministro de uno, el viceministro o el subsecretario. No ha sido lo que yo he usado, por lo menos en Educación y Obras Públicas. El perfil del ministro, de quien sea ministro secretario general de la presidencia, es clave por todo el contacto que va a tener con los opositores. ¿Cómo definiría usted su ideal de ministro secretario general de la presidencia? Alguien que tenga un gran conocimiento de lo que es el aparato del Estado, o sea, cuáles son los grandes temas, porque en el secretario general de la presidencia están todos los temas. Recuerdo como ministro de Educación haber ido a discutir el tema de la Ley de Educación Superior con el ministro secretario general Edgardo Benninger, haber dicho un momentito, habérselo dado un poco la cara para despejar un poco, dijo ya, pasamos de la pesca ahora a la educación. Tiene que tener ese dominio de los temas. Segundo, una gran capacidad de interlocución con distintos sectores, políticos y sociales, porque allí, lo hemos visto en el ministro Insulza, que ha tenido gran capacidad de diálogo social, que es muy importante. Y tercero, una gran capacidad también de diálogo con lo que son las direcciones políticas de la propia coalición, porque es un ministro que tiene que tener diálogo con la oposición, negociación, y muchas veces se negocia tanto con la oposición que atrás el flanco queda un poco descubierto. Perdón, una última cosita. En ese perfil tan específico calza muy bien la imagen de Soledad Alvear. ¿Qué le parecería a usted? ¿Qué es por lo que es uno de los cargos en el cual se le menciona? Bueno, creo que Soledad Alvear ha demostrado una capacidad muy grande. Yo la vi como ministra de la Secretaría de la Mujer, después como ministra de Justicia. Creo que los grandes logros del gobierno del presidente Frey es el cambio que se ha hecho en justicia. Y sin duda ella puede estar en distintas carteras. Señor Lagos, ¿qué le diría a los empresarios que señalaron, que mencionó Joaquín Lavín muy poco antes de la elección, que estaban esperando invertir, estaban esperando el resultado electoral para invertir después del 16 de enero? ¿Qué le diría a esos empresarios usted? Bueno, yo creo que en general los empresarios invierten cuando ven que hay buenas oportunidades. Y esas buenas oportunidades tienen más que ver con razones económicas que con razones políticas. Pero estaban diciendo que estaban esperando el resultado electoral. Bueno, yo no he creído mucho eso. En verdad yo pienso que eso puede ser una frase del punto de vista electoral, como muchas de las que se dicen, pero creo que lo más importante para los empresarios son señales de otra naturaleza. Y más que el discurso, lo que uno diga, es lo que uno hace. Walter Riesco señaló hoy día que le iban a pedir, el dirigente de los empresarios, que le iban a pedir una entrevista lo antes posible. ¿Se las va a dar lo antes posible? Sí, por cierto. ¿Cuándo? Bueno, no sé, estamos viendo la agenda, pero es difícil que sea esta semana, porque voy a viajar fuera el día jueves. Será la próxima, entonces. Será la próxima, con toda seguridad. Dígame, ¿va a crear el Ministerio de la Cultura? Bueno, a ver, pongámoslo así. Ayer tuvimos una reunión muy entretenida con el mundo de la cultura. Estaban allí los premios nacionales, estaban de toda la amplia gama cultural, nos reunimos en la estación Mapocho y yo quisiera decir lo siguiente, más allá de crear un Ministerio de la Cultura, quiero que la cultura esté en el centro de nuestras preocupaciones, pero en un sentido real, concreto, no solo de pan. Y cuando se habla del tema de la juventud, deporte y cultura me parecen esenciales.
Cuando comencé la campaña en Curanilagüe, la comencé allí porque allí estaba una orquesta, modesta orquesta sinfónica juvenil. Le falta un poquito para ser sinfónica, en verdad. ¿Usted diría que ha habido carencia de la concertación en estos 10 años en el tema de la Hemos cultura? avanzado, pero podíamos avanzar más rápido. En todo caso, a esos jóvenes les dije que iban a estar en el municipal, por lo menos tocando en... ¿Y va a crear el ministerio? Digamos, quiero que la persona que está a cargo de la cultura, si se crea esta instancia que es el Consejo Nacional, tenga rango de ministro o sea presidido por un ministro. Cultura y deporte, una última cosa antes de terminar. Hoy día escuchaba una opinión que decía que usted ganó porque es de la U y que la BIN perdió es porque es de la UC. No creo. ¿Va a seguir siendo tan hincha de la U como el presidente Frey? Lo que pasa es que el presidente Frey es un hincha que además practica. Lo hemos visto recientemente, ¿verdad?, en unas actividades en donde me dijeron que jugó los 2 tiempos. Y metió un gol. Y metió un gol. Bueno, la verdad es que en ese ámbito, bueno, con Jorge Andrés Sabe nos dedicamos un poco más al tenis. Muy bien, pues gracias, presidente electo Ricardo Lagos, por acompañarnos esta noche en la entrevista del domingo. Gracias a usted. Gracias también a Cecilia Álamos, a Jorge Andrés Richards y como siempre a ustedes los esperamos el próximo domingo en una nueva entrevista. Muchas gracias por sintonizarnos a esta hora. Muy buenas noches.